Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. Martina se encontraba lavando los utensilios de cocina que había utilizado para preparar el mole que ella y su nuera habían ido a descansar cuando un sonido hizo que se detuviera en seco. Un triste cántico desafinado por el llanto, acompañado de una trompeta vieja y un tambor de sonido tosco. Cuando la mujer se asomó por la ventana de la cocina, vio una procesión que avanzaba por la calle, todos vestidos de negro, encorvados debido a la pena, alumbrados por veladoras. Un joven moreno disparaba cohetes al cielo que chiflaban en el aire e iluminaban el panorama nocturno y neblinoso del pequeño pueblo. Dos hombres fornidos cargaban un ataúd pequeño sobre sus hombros y Martina pudo ver después que un matrimonio cargaba la fotografía de un niño. El rostro detrás del cristal del portarretratos se le hizo conocido. Lo reconoció. Era Osvaldo, un pequeño muy malcriado pero que era un buen chico, de clara descendencia inglesa, igual que sus padres y muchos de los habitantes de Real del Monte. Ojos claros, cabello rojizo, nariz grande y con una cara llena de pecas. Un agujero se le hizo en el estómago en cuanto reconoció el rostro de aquella fotografía. No conocía muy bien a los padres del niño, pero había convivido con ellos un par de veces, en fiestas del pueblo o en misa, debido a que su hermana era madrina del pequeño. En ese momento, las habilidades especiales de las que Martina había presumido desde niña se hicieron presentes, y como si la hubiera conjurado, su hermana Erlinda apareció al final de la fila de la procesión, con la cabeza cubierta por un chal negro. La pobre mujer sostenía un pañuelo arrugado frente a su nariz. Era un mar de lágrimas y se sacudía violentamente por el llanto. Parecía incluso más afectada que los mismos padres de Osvaldo. Al verla, Martina tomó su chamarra de borrega y salió rápidamente de la casa, y después de gritarle, corrió para abrazar a su hermana. Esta se aferró con fuerza a su cuerpo, dejándole la chamarra empapada de lágrimas. Martina nunca fue muy emotiva ni sentimental, por lo que le costó trabajo consolar a Erlinda, solo dándole el pésame y diciéndole que era una lástima la pérdida de un pequeño tan joven como su ahijado. Ya sabes, lo típico que se dice en un velorio. Ay, Tina, no fue un accidente lo que le pasó a mi güerito. No se enfermó ni nada de eso, le dijo Erlinda, y su voz pasó de triste a furiosa en un segundo. ¿De qué hablas? ¿No has escuchado lo que se cuenta desde la noche en la que revelaron la parroquia remodelada?, le preguntó incrédula Erlinda a su hermana. Todo el pueblo se había enterado de las desapariciones de 3 niños en semanas anteriores. Osvaldo era el primero cuyo cuerpo aparecía, y aunque la gente lo sospechaba, Erlinda era la única que se atrevía a decir en voz alta que algo tenía que ver la maldita gárgola colocada en la entrada de la parroquia hacía un par de semanas, tiempo exacto que coincidía con las desapariciones de los 3 niños, y ahora con la 4ª víctima, su querido ahijado Osvaldo. Algo le decía a Erlinda que esa gárgola con alas de murciélago y rostro aguileño había traído algo de la tierra europea de la que la habían traído. Quizá su hermana no era la única con el don en la familia. Algo escuché, respondió Martina con indiferencia. Ella no creía en los absurdos relatos de los pobladores. Se había enfrentado casi toda su vida con las brujas de las minas abandonadas allá en lo alto del cerro.
Sabía cómo lucían los verdaderos monstruos, aquellos que se quitaban las piernas y los ojos por la noche y se transformaban en pájaros con rostros de mujer para chupar la sangre de los bebés. Por eso, cuando contaban historias de charros vestidos de negro, mujeres espectrales que lloraban por sus hijos mientras flotaban sobre la acera y demás cuentos para niños, ella solo se reía. No me tomes por estúpida, Martina. Erlinda le dio un empujón a su hermana, con los ojos desorbitados de ira. Había dejado de llorar. ¿Crees que estaría diciendo estupideces en el funeral de mi güero? Martina la miró, apenada. A veces le era difícil tomar en serio a su hermana menor. A pesar de que ambas sobrepasaban los 50 años, para ella, Erlinda seguía siendo la pequeña mocosa a la que ella tenía que cambiarle el pañal, mientras su madre trabajaba lavando ajeno y su padre se embriagaba hasta la muerte en la cantina del pueblo vecino. Pero esta vez había algo en la voz de Erlinda, algo que le puso los pelos de punta a la vieja nahuala. Algo le decía que su hermana no estaba lejos de la verdad sobre las desapariciones de niños en las semanas anteriores en el pueblo. Las brujas de las minas no podían ser, ya que éstas se encontraban débiles durante la primavera, pues esta era la época en la que se engendraban, rogó Martina, con rostro de piedra. Algunos dicen que han escuchado el batir de sus alas sobre las casas, pero esta no es temporada de brujas, así que no creo que sean esas malditas las que vuelan por la noche. Don Pepe, el velador del cementerio, me dijo que hace unas noches vio a una criatura grotesca, encorvada entre la neblina, pero no tuvo el valor de hacerle frente y huyó hacia la caseta de vigilancia. A la mañana siguiente, cuando fue a inspeccionar la zona donde había visto a esa cosa por la noche, se topó con que habían saqueado una de las tumbas. El féretro estaba destrozado, como si le hubieran pasado un camión por encima, pero el cuerpo ya no estaba. ¿Eso cuándo fue?, le preguntó Martina. Antenoche. Al día siguiente, la voz de Erlinda se quebró y volvió a romper en llanto. Al día siguiente encontraron a mi güerito, todo golpeado y con las tripas de fuera, cerca de la carretera. Martina desvió la mirada. No soportaba ver a la gente llorar, y menos a su hermanita menor. Un breve flashazo golpeó su mente, un recuerdo que le llenó el cuerpo y el alma de dolor, pero fue solo por un segundo. La imagen de su hijo destrozado por un nahual enemigo, en venganza hacia ella, hacía ya 2 años. Martina logró alejar el pensamiento. No dejaría que la afectara. Ella no era ese tipo de mujer sentimental. La procesión ya había desaparecido de la vista. Quizá ya estaban a punto de llegar al cementerio. Martina miró al otro lado, hacia el oeste, en dirección a la parroquia. Apenas logró vislumbrar su imponente silueta gótica, torres puntiagudas y cruces borrascosas detrás de una fina película de neblina. «Doña Tina», la voz ronca de su nuera la sacó de sus pensamientos. La joven había salido de la casa, asustada. A su parecer, se preocupaba demasiado por ella y no la culpaba. Era una buena joven, y desde la muerte de su hijo, el marido de ella, se había quedado absolutamente sola en el mundo. Martina era la única familia que la joven tenía ahora. «Hija, acompaña a mi hermana al panteón, por favor. Voy a ir a revisar». Esto último se lo dijo a Erlinda, y la nuera no comprendió del todo a qué se refería. «Gracias», le dijo su hermana, casi en un susurro. «Tengan cuidado», les advirtió la nahuala a Martina, mientras se daba media vuelta, dirigiéndose hacia la parroquia, en sentido opuesto a donde se dirigía la procesión, su hermana y su nuera. Una densa nube de vapor emergía de la boca de Martina cada vez que exhalaba. Cuando pasó por el reloj del pueblo, vio que ya pasaba de la medianoche. No había ni un alma en la calle. La cantina ya hacía muchos años que la habían quitado. Por eso su padre y las generaciones siguientes de ebrios tenían que caminar 40 minutos hasta el pueblo vecino para poder calmar su sed. Así que no había ni siquiera borrachos en la calle a esas horas.
Martina estaba confundida y caminaba con la mirada clavada en el suelo pedregoso y las manos en las bolsas de la chamarra. ¿Era miedo lo que sentía? ¿Qué tal que su hermana tenía razón? Habría traído esa gárgola, traída desde Inglaterra, para vigilar la entrada de la parroquia, un espíritu maligno o algo así. Era bien sabido entre los brujos que el vampirismo provenía de Europa. ¿Qué tal que un demonio venía anclado a la horripilante estatua que el padre del pueblo había mandado colocar justo sobre la puerta principal de la iglesia? Mientras pensaba en todo esto, la nahuala se detuvo en seco. Ya estaba a unos pasos de la escalinata que dirigía hacia la puerta de la parroquia. No quería levantar la mirada. No sabía con qué se iba a topar. Tal vez un ente humanoide, calvo y de lengua larga como de serpiente, estaría mirándola desde arriba, o tal vez un espectro, justo al lado de la maldita gárgola. Con un nudo en la garganta y apretando los dientes, Martina levantó la mirada solo para ver que sobre la puerta principal de la iglesia no había absolutamente nada. Martina se aterró aún más al comprender qué era aquella cosa que habían traído al pueblo. No era un objeto poseído por un ente oscuro. Era algo mucho peor. Era un golem, un guardián de piedra conjurado por un brujo muy poderoso. Un ser completamente pensante, muy difícil de derrotar, el cual necesitaba comer. Martina corrió en dirección contraria a la parroquia y, oculta detrás de un grueso árbol sin hojas, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un cuervo, algo más grande que uno normal. Tenía que hallar a esa cosa antes de que consiguiera una presa más. Martina agitaba sus alas en el aire. Arriba hacía mucho más frío. Buscaba una señal que le indicara dónde podría estar la criatura invasora. Sobrevoló el panteón, pero ni rastro de ella. Tan solo vio el velorio de Osvaldo y a su hermana llorando sobre el hombro de su nuera entre la multitud. Siguió buscando por el pueblo durante casi una hora, hasta que por fin lo vio, metido en un oscuro callejón, revolviendo en la basura en busca de algo que comer. Era imposible no verlo ni escucharlo. El ser era enorme, muy alto y corpulento. Se paraba en dos patas. Desde la oscuridad del callejón, Martina solo podía ver su silueta. Tenía patas de cabra, torso y brazos humanoides muy fuertes y dedos que terminaban en garras. Su cabeza parecía la de un ave, pero aplanada en la parte superior, carente de toda gracia o de belleza, y el pico que tenía era enorme y afilado. Cada vez que extendía su brazo o giraba la cabeza, se escuchaba el frote entre piedras, pues de eso estaba hecho el ser. Era realmente aterrador, como si cada movimiento que hiciera no era suficiente para llamar la atención con ese ruido seco y chirriante. La gárgola era torpe y tosca, y removía y arrojaba la basura dentro del basurero metálico. Parecía como si alguien, encerrado dentro del contenedor, pateara y golpeara desesperadamente por salir. Ya te imaginarás el escándalo que estaba haciendo la criatura buscando comida, y al parecer no había encontrado nada apetecible y comenzaba a enojarse. La gárgola pareció sentir la presencia de la nahuala, porque en cuanto ésta lo sobrevoló, se detuvo en seco y miró hacia la derecha, a la entrada del callejón, y después hacia la izquierda, para ver si había alguien con ella ahí. No parecía ser muy inteligente. Era menos que un animal, y se conducía por reflejos e instintos. Sin pensarlo dos veces, Martina se lanzó en picada sobre el golem, y mientras descendía, agarrando velocidad, fue cambiando de forma. Cuando la gárgola se percató que su cazadora venía de arriba, ya era demasiado tarde. Martina se impactó de lleno contra la criatura, pero no en forma de cuervo, sino que fue un enorme chivo negro el que estrelló su osamenta contra las fauces del ser de piedra. Ambos se estrellaron fuertemente contra el contenedor metálico de basura debido al impacto, abollándolo por completo. Mientras el golem lanzaba graznidos horribles y rasposos intentando ponerse de pie,
Martina corrió fuera del callejón. Necesitaba espacio para pelear, y el callejón era demasiado estrecho. Cuando estuvo fuera de este, la gárgola la miró desde el interior del callejón oscuro. Martina solo podía ver dos enormes ojos brillantes. Al parecer, la gárgola no distinguía entre un nahual y un animal real, por lo que tan solo veía su tan ansiada cena, y se lanzó en un segundo en contra de la nahuala, pero ésta se paró en dos patas y le propinó un segundo golpe con los cuernos, justo en la zona inferior del pico. Varios trocitos de roca cayeron sobre el suelo. La gárgola volvió a chillar. Una vez recuperada del golpe, la gárgola se irguió en dos patas, unos metros frente al chivo. Durante unos instantes, la criatura pedregosa miró a Martina, con una mirada fría y vacía que le heló la sangre a la nahuala. Durante su vida, ella había peleado contra brujas y nahuales, pero jamás contra un ser que no estuviera vivo. Es decir, sí, esa cosa se movía, caminaba y hasta volaba, pero no estaba viva. Sus ojos eran dos ventanas abiertas en una casa abandonada. No había sentimientos ni pensamientos en aquella mirada, tan solo hambre y un deseo por destruir. La gárgola graznó y se abalanzó volando contra Martina. Esta, una vez más, se lanzó con los cuernos al frente, pero el ser había aprendido y la tomó de un cuerno con su enorme mano, comenzando a darle vueltas por los aires, a una velocidad alarmante. Martina chillaba de dolor y sintió como la sangre que emanaba de su frente la cegaba por completo. De repente salió volando y se fue a estrellar contra una pared cercana. Se puso de pie trabajosamente sobre sus pezuñas. Alcanzó a verse en el reflejo de un charco en el suelo y vio que la gárgola le había arrancado el cuerno derecho de raíz. Ahora solo tenía un enorme agujero circular del que emanaba una cantidad alarmante de sangre en la frente. La gárgola la miró, ladeando la cabeza, como un cachorro curioso, y después miró el cuerno que aún tenía en la mano. Como un niño pequeño, se pasó la mano por la barbilla, en donde lo había golpeado la cabra. Después le dio la vuelta al cuerno en su mano, apuntando ahora con la punta afilada hacia su rival. Martina, al ver esto, supo lo que la gárgola iba a hacer. Debía ser rápida. En ese instante se transformó en un gato negro y salió huyendo, pasándose por debajo de los autos estacionados en la calle y metiéndose a las jardineras, saltando sobre obstáculos para dejar atrás a su perseguidor, que la seguía de cerca, a veces volando, a veces corriendo a cuatro patas como un burro, pero siempre muy de cerca. La cabeza aún le dolía a la nahuala, y aunque bajo la forma de gato la herida en la cabeza era más pequeña, aún dolía y seguía sangrando. Ella apenas hacía ruido al correr sobre las ramas y la hierba de las jardineras, pero su aterrador compañero parecía una tormenta de piedras. Por eso, cuando no escuchó nada más que la calma, se asustó. La pequeña gatita negra apenas ya asomó la cabeza por debajo del camión donde se ocultaba, cuando sintió de inmediato un tirón de las orejas que, de no haberse aferrado con las patas delanteras al antebrazo de la gárgola, ésta le habría arrancado la cabeza de tajo debido a la inercia. Maulló, chilló y pataleó, intentando liberarse, pero esa cosa era tremendamente fuerte. Habría podido despedazar a un toro con las manos, sin duda. El golem la pasó de una mano a otra, arrojándola y atrapándola en el aire por la cola. La sujetó frente a su espantoso rostro de piedra, arrugado y manchado de suciedad de paloma, y comenzó a olfatearla. De repente le soltó un picotazo en las costillas que, de haberle dado en la barriga, sin duda le habría abierto un agujero. Ese simple roce le bastó para sacarle todo el aire de los pulmones a la pobre nahuala. Esperando no tener una costilla rota, la bruja se convirtió en una mosca y se le escabulló por poco entre los gruesos dedos, volando lejos del alcance de la gárgola. El ser, de pie sobre la caja del camión, brincó y gruñó de ira. El camión quedó abollado bajo el peso y los brincos de la criatura, como si estuviera hecho de aluminio.
pero no pasó mucho tiempo para que se lanzara volando detrás de la diminuta mosca. No habían recorrido ni 3 kilómetros cuando Martina sintió cómo las fuerzas se le iban del cuerpo y perdió tanta altura en un segundo que sintió cómo sus patitas rozaban el asfalto. Convertirse en criaturas tan pequeñas como una mosca representaba un trabajo y una energía sobrehumanas para los nahuales, por no mencionar el agujero que aún tenía en la frente, el cual seguía sangrando. Antes de que se desmayara y quedara a merced de esa cosa, la bruja intentó nivelar el vuelo, pero perdió el control y aterrizó de golpe sobre la banqueta, ya en su forma humana. Las rodillas le chasquearon al intentar levantarse, pero algo la tomó de la cintura y la elevó en el aire, antes de que pudiera hacerlo. Era la gárgola, que parecía contenta de haber encontrado una presa tan grande para comer. Martina golpeó los antebrazos de la criatura mientras iban alejándose más y más del suelo, intentando soltarse, pero lo único que consiguió fue sangrarse los nudillos contra la piedra. Ya era imposible escapar para ese punto. Si el ser la soltaba, la mujer se desharía en 1000 pedazos sanguinolentos contra el pavimento debajo de ellos. La gárgola la llevó a su nido, lista para devorarla. Martina se incorporó cuando la gárgola la depositó sobre una superficie dura. Estaba mareada y le costó trabajo ubicarse. Se encontraba en el techo de la iglesia. Ahí tenía su nido ese despreciable ser. Alrededor de ella se encontraban muchísimos huesos pequeños regados. Habían buscado a esos 3 niños por todos lados, excepto en el tejado de la parroquia, y ahora ella los había hallado. La gárgola caminó de un extremo a otro del techo, con las imponentes alas puntiagudas extendidas, como imponiéndose y protegiendo su territorio, asegurándose de que ningún enemigo lo interrumpiera mientras cenaba. El ser sabía que era el más fuerte en ese lugar, el depredador dominante, y que podía hacer lo que quisiera en el pueblo. Nadie lo detendría. Este pensamiento hizo que le hirviera la sangre a Martina. El hecho de que el monstruo se supiera intocable trajo a su mente la imagen del cuerpo destrozado de su hijo por ese viejo nahual, antiguo alcalde del pueblo, que ella había despedazado después para vengar a su retoño. Ese tirano creyó que podía intimidarla y al verse superado por ella, le quitó lo que más quería en la vida. Martina recordó después el ataúd del ahijado de su hermana y a su familia deshecha en lágrimas. Miró hacia abajo y sus ojos se toparon con los huesos manchados de sangre de los niños desaparecidos, cuya carne había alimentado a esa maldita gárgola londinense que buscaba conquistar el pueblito minero en el que había vivido toda su vida. Pues, si he de morir aquí, que así sea. Tiene todo el sentido del mundo, pensó Martina, poniéndose de pie en un brinco, convirtiéndose ahora en un burro. La gárgola apenas se dio cuenta de esto, pero cuando se giró para encarar a la nahuala, ésta le soltó una poderosa patada con ambas patas traseras en el abdomen, con tal fuerza que el monstruo cayó por la orilla del tejado. Caía tan rápido que apenas pudo accionar las alas y sus 2 piernas de cabra se hicieron añicos al impactar contra la acera. Ahora la gárgola lucía más aterradora que antes, pues no existía más de la cintura para abajo. En cambio, usaba sus poderosos y largos brazos como piernas y se desplazaba torpemente, pero rápido. Miró hacia arriba y graznó a Martina. Antes de que la mujer pudiera pensar en algo, el ser voló hacia ella. Era imposible, pero el maldito monstruo aún podía volar, y al parecer no sentía el más mínimo dolor, tan solo frustración de ya no contar con sus piernas. Esto era personal ahora. La nahuala, en forma de burra, corrió sobre el tejado de la iglesia, haciendo un escándalo con sus pezuñas sobre la roca. Se impulsó y saltó al vacío, transformándose de nuevo en cuervo. Ya no podía más. Tenía que deshacerse de esa cosa ya. Esta era su última reserva de energía.
Ambos seres volaron y volaron, e incluso a la mañana siguiente, algunos pobladores afirmarían haber visto a dos aves extrañas sobrevolar el pueblo. Una de ellas tan grande y extraña que eclipsaba la luna cuando volaba frente a ella. Con sus últimas fuerzas y ya como si estuviera ebria por el cansancio, Martina guió al ser a la carretera, esperando que pasara algún auto que asustara a esa cosa, y justo como si se le hubiera mandado el cielo, vio a lo lejos un camión de carga que se aproximaba por la autopista. Ya viendo borroso y perdiendo altura, Martina se dirigió hacia el camión mientras escuchaba cada vez más cerca la gárgola. En el último segundo, la nahuala sintió silbar el camión detrás de ella, rozándola, y escuchó inmediatamente después cómo el camión despedazaba aquel objeto volador de piedra con un eco estruendoso, mientras las rocas aterrizaban sobre el camino de asfalto. Martina cayó al suelo mientras el camión frenaba de golpe, chirriando los neumáticos contra el pavimento. La nahuala prácticamente se arrastró a la zona del peaje para ponerse a salvo y vio que el trailero se bajaba del vehículo y, confundido, se rascaba la cabeza y veía en el suelo los trozos de piedra de lo que parecía ser una estatua o algo así. Después, el hombre giró sobre sí mismo al creer escuchar un ruido, pero lo único que vio fue a un gato negro escabullirse a toda velocidad, zigzagueando y tambaleándose hacia la oscuridad del pueblo. A la mañana siguiente, Martina despertó en el centro de salud del pueblo. Tenía la cabeza vendada y en cuanto el doctor le preguntó qué le había pasado, por qué la habían encontrado tirada a media calle con una herida profunda en la cabeza, ella recordó lo ocurrido y mintió con facilidad, diciendo que se había tropezado y se había golpeado en la cabeza. «Estos ojos ya no ven como antes, doctor», dijo la mujer, y el matasanos la miró con cierta mezcla de lástima y de diversión. Erlinda y la nuera de Martina la veían desde el otro lado de la habitación, sonriéndole porque se imaginaban qué había pasado. Esa mañana nadie en el pueblo dijo haber visto algo en la noche, pero en el diario local la noticia de primera plana decía: «Se roban la gárgola de la parroquia que fue traída desde Londres».